Con el patrocinio de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado, y del sello de calidad de la carne selecta colombiana. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Expedición Ganadera. Enseguida veremos las noticias de la ganadería. Expedición Ganadera. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y dirigentes del sector agropecuario, como el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, mostraron su extrañeza y rechazaron el informe de la FAO en el que clasificaron a Colombia al lado de Haití y África como regiones que enfrentan una supuesta crisis alimentaria. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, nuestro país afronta ese riesgo por cuenta de la ola invernal del año pasado y por tanto necesita asistencia externa. Para el ministro Restrepo, Colombia cuenta con cerca de 90% de autosuficiencia alimentaria, con la excepción del maíz que es destinado a la alimentación de animales. De otra parte, el presidente de Fedegan afirmó que Colombia, por su oferta agrológica y ambiental, y también por su extensión de tierras fértiles, debería constituirse como proveedor de bienes alimentarios a nivel mundial. En el mismo sentido se pronunciaron la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, y la Federación Nacional de Arroceros, FEDEARROZ. El Ministerio de Agricultura decidió mantener el arancel del 80% para las importaciones de lactosueros. Igualmente anunció que la Superintendencia de Industria y Comercio exigirá que en la venta al público de bebidas a base de este insumo se indique una etiqueta bien visible que no es un producto elaborado con leche. Según el Ministerio de Agricultura, algunas procesadoras están engañando a los consumidores presentando bebidas con precios 40 o 50% más baratas, como si fueran hechas a base de leche. De esta manera, el gobierno entra a solucionar las denuncias que los productores de leche habían venido haciendo sobre ese uso de los lactosueros. Hoy se celebra el Día Internacional del Agua. El objetivo de este día ha sido siempre centrar la atención mundial sobre el impacto del rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y la incertidumbre causada por el cambio climático, los conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua. El tema de este año, Agua para las ciudades, respondiendo al desafío urbano, pretende alentar a todos los sectores a participar activamente a responder al desafío de la gestión del agua urbana. Sin embargo, aunque hoy se concentre allí la atención, la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola y el desplazamiento de las comunidades son los grandes culpables de la disminución del recurso hídrico. Se calcula que el gran consumidor de agua en el mundo es el sector agrícola con el 65%. Le sigue en el industrial con el 25% y el consumo doméstico, comercial y de otros servicios urbanos con el 10%. Durante su reciente visita a Colombia, el ex vicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de Paz, Al Gore, propuso que nuestro país se convierta en líder en Sudamérica en la lucha contra el calentamiento global. Al intervenir en un foro sobre medio ambiente, Gore aseguró, coincidiendo con lo que ha pasado en Colombia, que los aguaceros, que luego son seguidos por un periodo de sequía, son efecto del calentamiento global, porque el fenómeno incrementa la capacidad del aire para retener humedad que luego es liberada en su totalidad en forma de aguacero. Previó que por efectos de este calentamiento, el mundo comenzará a observar más desplazados que los generados por la violencia. Instó también al gobierno a reducir el consumo de energías fósiles y a impulsar las verdes y renovables, además de sugerir que se le ponga un precio a las emisiones de dióxido de carbono, CO2. El informe de sacrificio de ganado en el país que publica periódicamente el DANE mostró un incremento de 4.3% en el cuarto trimestre del año pasado en comparación con el mismo periodo de 2009. Según el reporte, se sacrificaron 598.264 machos, lo cual corresponde al 62.7% del total del ganado sacrificado, mientras que en hembras se llegó a 336.676 cabezas, equivalente al 35.2% del total. Los terneros sacrificados bajaron a 14.042 cabezas, grupo que representa el 1.5%. Esta tendencia señalada por el DANE coincide con los datos de los 200 principales recaudadores de la cuota de fomento ganadero y lechero del Fondo Nacional del Ganado, que cifraron hace poco en 5.9% el incremento del sacrificio en el mismo periodo.
Según reportes de la Asociación Nacional de Establecimientos TIF de México, ANETIF, este país es el quinto productor de carne a nivel mundial. A continuación, el panorama internacional en Expedición Ganadera. Con el patrocinio de Fedegan, Fondo de Estabilización de Precios, presentamos Panorama Internacional. Con datos consolidados hasta 2009, la ANETIF señaló que durante ese año se produjeron en México 5,7 millones de toneladas de carne, quedando distribuidas en su mayoría en carne de pollo, 2,6 millones de toneladas, carne bovina, 1,7 millones de toneladas y carne de cerdo, 1,2 millones de toneladas. En lo que respecta al sector bovino, se dio a conocer que en México se consumen alrededor de 1,7 millones de toneladas anuales de carne vacuna, lo que lo ubica como el octavo país consumidor a nivel mundial. En cuanto a las exportaciones de este sector, estas representan aproximadamente un ingreso de 170 millones de dólares. Con el patrocinio del Banco Agrario de Colombia. Debido al alza en los precios de carne bovina y a las próximas inversiones que se piensan realizar, la industria avícola argentina proyecta tener un crecimiento sostenido en los próximos años. La disminución del hato bovino en este país ha impulsado el consumo de carne de pollo en el país gaucho y también la producción ha crecido en los últimos años. Especialmente, el sector avícola pasó de producir 760.000 toneladas de pollo en 2003 a 1,65 millones de toneladas en 2010, lo que representa un crecimiento del 117%. De acuerdo con datos recopilados por la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, USMEF, las exportaciones de porcino totalizaron 165.138 toneladas métricas, TM, que fueron valuadas en 396.9 millones de dólares, mientras que las exportaciones de carne de bovino se incrementaron en 24% en volumen, 89.673 TM, y 43% en valor, 355.6 millones de dólares. Con un desempeño sostenido en mercados claves como México y Canadá, y con excelentes resultados en Asia y el Medio Oeste. Con un detallado análisis sobre el Plan Nacional de Alimentación Bovina, PAP, abre la revista Carta Fedegan que está en circulación. En 6 principios fundamentales que deben tener en cuenta todo ganadero, resume las principales acciones para tener una ganadería exitosa y rentable. Con el patrocinio de Friogan presentamos los indicadores ganaderos. Para la tercera semana del mes de marzo de 2011, comprendida entre el 13 y el 19 de marzo, el precio índice de Friogan, estimado a partir de la información suministrada por las plantas de sacrificio de La Dorada, Villavicencio y Corozal, aumenta levemente situándose en 3.160 pesos, 60 pesos por encima de la semana anterior. Esta tendencia al alza es jalonada por la planta de Villavicencio, que cerró la semana en 3.250 pesos, un incremento del 1,6% para el macho de primera calidad. La Dorada y Corozal mantienen sus precios estables en 3.100 y 2.850 pesos respectivamente. En las zonas de producción de Montería, Frigosinú y Caquetá, Cofema, presentan estabilidad en los precios, ya que registran en 2.850 y 2.600 pesos el kilo para el macho de primera calidad, respectivamente, los mismos precios que la semana anterior. Hasta aquí las noticias, vamos a comerciales y ya volvemos para ver más de Expedición Ganadera. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Asista en Pereira a la cuarta feria de la leche y de la carne del 29 de abril al 1 de mayo de 2011. Aprecio y juzgamientos de razas lecheras, remates, concurso lechero, echando raíces, curso de caballos cuarto de milla. Organiza comercializadora y promotora ganadera Asocebú y Comité Cebuista del Centro. Informes 623-1411 en Bogotá. www.comercializadora.com.co. TV, el espacio creado para los televidentes del Canal 1, todos los domingos a las 12:30 de la noche. Patricia Gómez, la defensora de televidente del Canal 1, atenderá sus comentarios acerca de los programas que actualmente se emiten por este canal, porque tu opinión cuenta. Están viendo Canal 1.
Gracias por seguir con nosotros. Los ganaderos colombianos de hoy reciben el mismo valor por litro de leche que hace 10 años. El pequeño productor está desapareciendo y los grandes se están pasando al arroz y a la palma. Mientras los ganaderos se empobrecen, la industria láctea parece estar boyante. Veamos esta coyuntura lechera. El sector ganadero produce carne y leche en un esquema de producción en el que los costos suelen ser cada vez más altos y los márgenes más reducidos. A su vez, los industriales castigan más el precio pagado al productor, especialmente en leche, mientras los consumidores ven aumentar los precios. Frente a esta situación, son varias las opiniones de diversos integrantes del gremio ganadero, en donde, además de exponer la actual situación, se plantean propuestas encaminadas a evitar la quiebra de los productores de leche. Una primera opinión en cabeza de Glenn Valencia Montero, presidente del Comité de Ganaderos del Magdalena, dice que producir leche en Colombia es recibir menos ingresos de lo invertido y por tanto ya no es un negocio rentable. Según Nestlé, al ganadero le quedan entre 650 y 700 pesos por litro de leche. La cuestión acá es que esas son las cuentas del industrial, sin que se haya preguntado cuánto le cuesta al ganadero producir un litro de leche. Es decir, cuánto le cuesta a un ganadero producir la materia prima que sostiene justamente su industria, teniendo en cuenta el encarecimiento de los insumos, la mano de obra o los impuestos. A todo esto tendría que agregarse también las adversidades del clima. En buenas cuentas, producir un litro de leche puede costar 1.000 pesos, que vendido a 650 pesos genera una pérdida de 350 pesos por litro. Otra cuestión estriba en el crédito que el ganadero le da al industrial, del cual no obtiene durante 15 días ningún tipo de intereses. Sin embargo, la industria le cobra intereses al ganadero por cualquier préstamo que le haga. En su análisis, Valencia Montero revisa las estadísticas para concluir que el ganadero colombiano está recibiendo hoy el mismo valor por litro de leche que hace 10 años, no obstante los notorios incrementos de los insumos, mano de obra, impuestos y demás factores de costo de la finca lechera. Para Juan Mauricio Gómez de la empresa Prolesa en San Pedro de los Milagros, en estos momentos hay ganaderos de leche solicitando unos irrisorios reajustes al precio competitivo del litro de leche, control al alza en los precios de los insumos necesarios para nuestra actividad y celeridad en las conclusiones alrededor del tema precio en el denominado Consejo Nacional Lácteo, el cual lleva más de año y medio en el análisis del nuevo esquema de precios. En este panorama, el productor ve que triunfará la industria con sus presiones, seguirá el producto mal pago, solicitarán que sean los sólidos los que marquen el precio en la leche y que sean sus propios laboratorios quienes definan dicha calidad. Mientras tanto, los ganaderos se verán cada vez más empobrecidos con una industria láctea cada vez más boyante. Y lo peor, cuando, según ellos, les sobra la leche y tienen un inventario de miles de toneladas en polvo almacenadas. Esto, concluye también, ¿será la tal prosperidad democrática? Finalmente, en medio de toda esta crisis que ha venido por años, algunos también hablan de regular el precio. Es claro el papel que deben buscar los ganaderos como reguladores del precio de los productos y subproductos del sector, pues ostentan la materia prima, ya que son quienes la producen. Así deben ser las nuevas condiciones para Wigberto Villamizar Sánchez, de la empresa Azogans, e igualmente piensa que debe buscarse que la planta de procesamiento de leche se adquiera con recursos de la intermediación que todos los gremios vinculados aporten. Es todo por hoy en Expedición Ganadera. No olviden seguirnos por Facebook y Twitter. Nos vemos el jueves. Que tengan buena noche. Para comunicarse con nuestro programa, contáctenos a expedicionganadera@fedegan.org.co. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia.